Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 5 al 8. Vamos a comenzar a leer. Amén, cuando estén listos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Bueno, vamos a comenzar a desglosar estos versículos. Primeramente, el punto número 1, es donde abunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, se dice, ¿verdad? Entonces, algunos malentienden esto y confunden el que no hay pecado que no pueda ser perdonado, con que no importa que sigamos pecando, pues seremos siempre perdonados. Entonces se fijan, volviendo al 5, se ve muy bajito esto, ¿cuál es? Gloria a Dios. Dice, volviendo al 5, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Por ejemplo, vemos a personas en algunas iglesias, estamos hablando ya del pueblo cristiano. No se diga la persona que dice, ya cuando estoy viejito y me estoy muriendo me arrepiento. No, en este caso estamos hablando de ya cristianos, personas que ya conocen la palabra de Dios, que ya saben. Entonces hay muchas personas, como yo les decía, hay dos tipos de deportistas, ¿verdad? Que pongo hay una disculpa para los futbolistas, ¿verdad? Que les pongo el ejemplo del futbolista. El futbolista hay veces que es marrullero, que juega y apenas le pasa por un lado y se deja caer para que amonesten al equipo contrario, tal vez hasta ganar un penal que les dé el triunfo, ¿no? Una anotación. Por otro lado tenemos a los boxeadores, que ese tipo de deportista ya están para caerse, ya están hasta tocados, están muy golpeados, ya casi no pueden mirar y aún así quieren seguir peleando y se molestan cuando les avientan la toalla, ¿no? Les paran la pelea. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, en las iglesias hay personas que se acostumbraron a vivir congregándose y pecando deliberadamente, sin presentar lucha alguna o rechazar el pecado. O sea, se acomodaron al pecado. Se acomodaron al pecado. Lo haces una vez y pides perdón. A los meses vuelves a caer y pides perdón. Luego a las semanas. Luego diario. Hasta que dejas de luchar. Con la mentalidad de que te han enseñado en las iglesias que Dios es amor. Pero te lo enseñaron corto. Dios es amor y fuego consumidor. ¿Qué parte de Dios queremos conocer? Porque Dios castiga. Entonces aquí vemos el ejemplo de que hay personas dentro de las iglesias que pasaron por alcoholismo o pasaron por drogadicción y ellos dicen, así es mi estilo de vida. Y cuando los exhortan los líderes, los pastores en amor, diciéndole, hermano, esa forma de vida no te conviene ante Dios, te estás burlando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Ellos dicen, no,
Dios es amor y Dios me va a levantar las veces que yo caiga. Porque por eso el Señor dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. O sea que el perdón de Dios es infinito. Y se ponen en riesgo. Se mantienen firmes un tiempo y luego caen en drogas y se levantan. Dios los levanta. Luego vuelven a caer en drogas y Dios los levanta. Y así se la quieren llevar. Equivocadamente. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hermano que vuelve a caer en pecado es injusto. Si ya Dios te salvó, es injusto que no presentes batalla y te dejes caer a la menor insinuación otra vez en pecado. Entonces eso él considera que es el pecado. Él fue injusto. Pero que a la hora de que él cae en pecado, que él cae otra vez en drogadicción, que cae otra vez en alcoholismo, que cae otra vez en la delincuencia, Dios en su misericordia lo vuelve a levantar. Entonces cada que él cae, dice que hace resaltar la justicia de Dios. Dios es un Dios perdonador de pecados, amén. Dios es perdonador, porque dice la palabra, yo estábamos leyendo, estábamos estudiando los versículos anteriores, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No lo acabamos de ver en la prédica pasada? Amén. Entonces muchos lo agarran de estar cayendo porque al cabo tienen un Dios fiel y justo para perdonarlos. Entonces ya dejan de presentar pelea. Ya se abandonan al pecado, que al cabo, si yo me voy y me tiro a la drogadicción y vuelvo a caer a lo malo, a donde ya no puedo ni siquiera trabajar ni comer porque estoy caído. Sí, estoy fallando, pero gracias a que yo caí, cuando Dios me levante, van a glorificar a Dios. Adelante, mi hermano, adelante, Dios le bendiga. Nomás, qué guapo viene el hermano Uriel, mira, gloria a Dios. Un poquito y pensé que estaba pasando el pastor por ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dios le bendiga, mi hermano, a mí no me saluda. Pasar tan cerquita si no saludable, miren más. Entonces tenemos que tener cuidado de que pensar que tenemos permitido volver a caer en pecado para que se glorifique Dios. Dios no necesita que nosotros estemos cayendo para que Dios, mira, cayó el hermano, pero Dios lo levantó de nuevo, gloria a Dios. No, hermano, hay que mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, y rechazar categóricamente, totalmente el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás es bueno para engañar, y lo primerito que va a venir a decirle es así como a Eva, que viene a decir, con que te han dicho que si comes del fruto morirás, con que te han dicho. Igual Satanás puede venir al pueblo cristiano hoy en día, con que te han dicho que si vuelves a caer en pecado te vas a ir al infierno, vas a perder tu salvación. No la vas a perder. Dios siempre te va a perdonar. Y ahí está el cristiano creyéndole al enemigo, cayendo sin defensa alguna. Tenemos que meter las manos, tenemos que rechazar el pecado y no volver a caer en lo que estábamos cayendo anteriormente. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, después de que tal hermano cae y no hace caso, de repente vienen las consecuencias de sus actos, y luego puede decir, Señor, ¿por qué me castigas? Si gracias a que yo caí y usted me levantó, usted fue glorificado. Le estoy sirviendo para que usted sea exaltado y para que la gente conozca la obra de sus manos en mi vida. ¿Por qué pues seré castigado y mandado al lago de fuego?
Si lo que yo hago le sirve para su propósito. Fíjate nada más. Dirá, ¿quién pueda pensar así? Créame que hay quien piensa así. A la nada, los que ya entendieron mejor la palabra saben que tienen que mantenerse fieles. Es imposible que vengan tropiezos, dijo el Señor, pero es imposible que vengan tropiezos, pero que vengan tropiezos, no que usted se deje caer en lo parejo. Dios lo tiene bien guardado, conservado, protegido, con salud, con trabajo, y de repente, Señor, ¿por qué estoy pobre? Si usted dice la palabra de Dios que usted proveerá, que usted es un Dios proveedor. Sí, hijo, pero pues no vas a trabajar. Como estás confiado en que yo te voy a proveer el alimento diario, pues a ti te dio ganas de no trabajar. Y te viene la pobreza, que a cabo Dios proveerá. Le prometes algo a Dios y no lo cumples y quieres respaldarte con el mismo Dios. Quieres respaldarte con el mismo Dios de que al tiempo de Dios. Y muchas veces el tiempo de Dios ya llegó, pero tú sigues pasándote de tiempo en tiempo, de tiempo. Te da una oportunidad y la rechazas. Prometes votos y no los cumples. Y ya cuando te viene a exhortar un líder, al tiempo de Dios. Y se pasa otra oportunidad y tampoco la respetas. Vienen y te exhortan en amor al tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios todo el tiempo está presente y nosotros lo seguimos rechazando. Y tenemos que tener cuidado a no querer exaltar el nombre de Dios con nuestros malos comportamientos y que Él nos esté levantando. No es mejor, como por ejemplo tener una santidad, una conexión con Dios y que el nombre de Dios sea exaltado, porque aquí se cambian vidas, se restauran vidas, que aquí se hagan milagros, que aquí haya prodigios, que aquí haya profecía, que aquí se vea la dirección de Dios. Que esta pequeña congregación resplandezca por la luz de Cristo a la comunidad. Y no que simplemente le estemos dando gracias a Dios porque volvió a caer otro de esa congregación, pero Dios lo levantó. Y ya cayó el otro, pero Dios lo levantó. Y ya cayó otro, pero ya Dios lo levantó. Gloria a Dios. Creo que eso no es lo que Dios quiere. No. Yo no recuerdo que una vez que los apóstoles fueron llamados, hayan estado cayendo y volviendo al camino. Cayendo, Pedro sí. Es el que sabemos que cometió un error, volvió y fue restaurado, pero se mantuvo hasta la muerte. Y esos ejemplos debemos de agarrar nosotros. Se sostuvo hasta la muerte. Dice el 6: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque como dicen, bueno, si yo le estoy prestando un servicio a Dios, siendo injusto para que Él sea justo conmigo y sea glorificado su nombre, ¿por qué me condena? No es justo entonces Dios. Entonces aquí dice Pablo, claro que es justo, porque si no fuera justo, ¿cómo va a hacer juicio en el mundo? Tiene que ser justo Dios primero, para poder hacer justicia. Nadie que es injusto puede hacer justicia. El que es injusto atropella. El que es injusto todo el tiempo se va sobre un juicio no imparcial, no por los hechos de cada persona. Este es inocente, mátalo. Aquel mató, perdónalo. Eso haría un juez injusto. Dice, ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunas cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Como diciendo, portémonos mal y Dios nos va a bendecir porque le estamos prestando un servicio, estamos
haciendo que su nombre sea glorificado, porque al aparecer nosotros como mentirosos, resplandece su verdad. Pero Dios no nos dijo: mi pueblo sea en la oscuridad para que mi luz se note. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo: sean luz. Amén. Porque esa luz viene de Cristo. Sean luz y no tinieblas. Ustedes son la luz del mundo. Todo aquel que acepta a Cristo y que da su paso de obediencia bautizándose, se convierte en la luz del mundo. Todos los demás están en tinieblas, ciegos, caminan a ciegas. ¿Ha caminado usted en una noche nublada, sin luna y sin ninguna luz? ¿Sí le ha tocado caminar? Amén. No se ve nada, no se ve ni dónde va usted a pisar. Yo recuerdo hace muchos años, iba yo por la sierra, en un camino real, pero en la sierra, pleno cerro, lejos de toda población, de menos una media hora. No había nada. Y estaba comenzando a querer llover. Todavía no llovía. Entonces estaba todo nublado. Y yo me quedaba parado, no podía caminar, y estaba el caminito. Pero todavía no llovía, pero ya había relámpagos. Y cada que soltaba un relámpago y se iluminaba, yo pegaba la carrera. Hasta donde alcanzaba a ver, se apagaba ese relámpago y me detenía y me quedaba quietecito. Y en vez hasta pasaba por un lado donde estaba el camino real, pues son angostitos, donde camina nomás la gente. Y me acuerdo que hasta una vez casi piso una serpiente de cascabel que estaba enrolladita por un lado, porque pegué la carrera y me quedé parado. Y cuando volvió a resplandecer, me fijé para un lado y estaba una serpiente enrollada. Y pego otra vez carrera hasta donde vi. Y nunca se me olvidó, dije, yo corriendo a oscuras, nomás con lo que resplandecía, pude haber tenido el peligro de haber pisado una cascabel. Y ella, no sé si vean en la noche, supongo que sí, porque viven hasta en cuevas. Ella fácilmente me hubiera ubicado para morderme. Simplemente ubica donde le dolió. Es peligroso caminar a oscuras. Entonces, cuando hablamos de que nosotros somos la luz del mundo, es porque Dios nos da esa luz que viene de Dios, para que nosotros mismos iluminemos nuestro camino con la luz de Dios y sirvamos para iluminar el camino de los demás que están en tinieblas, hasta el momento que también ellos sean poseedores de esa luz y sean luz, la luz que viene de Cristo. Es que nosotros no vamos a hacer males para que vengan bienes, como una gratificación, ¿verdad? Voy a hacer esto mal para que Dios me bendiga porque le estoy prestando un servicio. Hagamos males para que vengan bienes. Eso solamente se oye en el mundo, que quieren una prosperidad sorprendiendo a los demás en fraudes, en robos, secuestros, delincuencia generalizada, ¿verdad? En chicos o grandes delincuentes, en el ámbito que sea, en el círculo social que sea, ¿verdad? Porque aún también, como decir, hay gente que parece decente pero roba a su prójimo. Entonces, delincuencia es delincuencia. ¿Se acuerdan el dicho ese que decían que en México el que no tranza no avanza? Era porque era tan difícil que todos querían sorprender a los demás para poder ganarse una lana. Compran una lapicera de plástico y se le quieren vender como de oro para hacer ganancias de la gran diferencia de precio. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en la injusticia. Luego dice, algunos que pecan deliberadamente cuando reciben el castigo, le reclaman a Dios, y Dios es justo.
Por ejemplo, si nosotros nos vamos por el mal camino, enseñamos a nuestros hijos al mal camino, y de repente en el mal camino que andan les pasa algo, muchos padres después le reclaman a Dios por qué les quitó a los hijos. Después los padres le reclaman a Dios que por qué le golpearon al hijo, por qué la hija le salió madre soltera, cosas así. Señor, ¿por qué? Siendo que nosotros mismos les enseñamos el mal camino, y Dios, que todo lo ve y es justo, pues no va a premiar una mala acción. Dios no premia malas acciones. No sé cuántos han sido testigos, pero a mí me ha tocado ver a personas que reniegan de lo que les sucedió cuando es el pago a lo que hicieron. Es la retribución de su extravío. Algunos pecan delinquiendo y creen que Dios los bendice cuando reciben los beneficios que Dios, y Dios está lejos de ellos. Recuerdo que uno daba un testimonio, que qué bueno es Dios. Dijo, fíjate que un día yo tenía muchas ganas de fumar y traía un cigarro, y iba caminando, y no vas a creer que me encontré un tizón prendido, un palo ahí con brasa, y ahí lo prendí. Qué bueno es Dios. Ya, sí fue Dios. Cuando Dios rechaza los vicios, qué bueno es Dios. Me encontré personas. Hubo una persona que me dio testimonio. Por allá andaba sembrando marihuana en el cerro, y casi lo cachan los soldados. Se escondió atrás de una piedra y comenzó a pedirle a Dios que lo ayudara. Y los soldados pasaron cerca y no le hicieron nada. Se fueron. Y dice, y qué bueno es Dios, no me vieron. Y él siguió cuidando sus matitas. Entonces, no. El otro día estaba platicando con mi hijo Erasmo acerca de, tocamos el punto de la prosperidad, de que si Dios era parejo o no, y le digo, bueno, pues la palabra de Dios dice que Dios pone el sol y la lluvia para buenos y malos. Pero hay veces que los malos hacen lo malo, andan en el pecado, pero son personas dedicadas a su trabajo. Entonces Dios da el sol y la lluvia, y el pecador va y hace lo que le compete, va, siembra, cuida, cosecha y obtiene el beneficio. Y muchas veces el cristiano que tiene a Dios se va con el Dios proveerá y no se dedica, no es responsable, no va, no siembra, y si siembra va y limpia su cosecha de la hierba mala, cuando quiere no la abona, la deja perder, y luego después pues, le viene la pobreza. Así sea cristiano, pues no va a dedicarnos nosotros a ser buenos cristianos, a estar parados firmes en la roca, vivir en santidad y no caer, ser cumplidos. Vamos a ir a ver Romanos 5, 20, 21. Para que quede más claro el texto, nos vamos a adelantar un poquito de Romanos 5, 20, el 21 vamos a leer para que explique mucho mejor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que la misma Biblia explique la Biblia. Amén, cuando estén listos. En este versículo es donde la gente quiere decir, bueno, entre más peque yo, pues más me va a perdonar Dios. Pero donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es que quiere decir que si hay una ciudad muy pecadora, el sacrificio de Cristo es tan fuerte para que sobreabunde, que es más poderoso el perdón que lo que esa ciudad haya hecho. Quiere decir que no hace que su sacrificio, o sea, que puede ser perdonado. Pero eso no nos autoriza a que estemos abusando de la gracia, dejándonos caer como el futbolista marrullero, estar dejándonos caer. Pasemos por un lugar y hay una cerveza, perdón.
Ándale, un tequila, perdón, Señor. Perdóname por, mira lo que hice, lo que sigo haciendo. O sea, no tenemos que ser sinvergüenzas. Tenemos que comportarnos como hijos agradecidos, no como alguien que quiere estar llamando la atención ahí nada más. El hermano problema. Tenemos que ser de bendición para la congregación. Tenemos que ser de bendición para nuestra colonia, para nuestra ciudad. Y lo que pasa que cuando está esa mentalidad de no importa que me caiga, que al cabo Dios me levanta, nosotros atrasamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios lo quiere levantar a usted como un siervo por el cual se salven muchísimas almas, pero como no nos dedicamos, atrasamos nuestro proceso. Que Dios lo va a cumplir, que si Dios ya lo miró a usted y ya tiene llamado, Dios va a cumplir su propósito en usted. Pero usted lo puede atrasar. Usted lo puede atrasar. Muchos somos un ejemplo de eso. Que no nos sujetamos, no permanecemos y se atrasa años o décadas el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios por los hijos pródigos, pero hijo pródigo, si ya volviste, ya no te vuelvas a salir. Que Dios te vuelve a levantar. Dios no va a dejar que tú te pierdas, pero si le buscas, sí te va a dejar. ¿Por qué lo digo? Vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del 28 al 31. Esto es lo que pasa cuando nosotros mismos con nuestros actos desechamos y rechazamos la gracia. 10, 28 al 31. Amén, cuando estén ahí. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando alguien pecaba, que había blasfemado contra Dios, se presentaban 2 o 3 testigos y ¿qué decía Dios? Mátenlo a pedradas. Ahora veamos el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo? ¿Hay castigo o no hay castigo? Amén. Estábamos hablando que la ley era una muerte física. En Cristo es una muerte espiritual. Entonces no podemos andarle haciendo al cuento, jugando al cristiano y a la iglesita. Tenemos que creerle a Dios, creer que existe Dios, creer que existe el infierno, creer que existe los galardones y la salvación, creer que hay un infierno de castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Él ya fue humillado por nosotros. Prácticamente, como dice la palabra, fue pisoteado por la humanidad, por el perdón de nuestros pecados. Ya no más. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos, ojo aquí, para los que creen que Dios los va a perdonar todo el tiempo, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Estábamos oyendo que, estábamos leyendo anteriormente en el 5:8 que Dios es justo, ¿verdad? Yo daré el pago, dice el Señor. ¿Al malo le pagará bien? ¿Al bueno le pagará mal?
Él paga al bueno bien y al malo mal. Conforme nosotros nos comportemos, Él nos va a hablar. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el que merece, dice, merece mayor castigo que la muerte. Y dice también que el Señor juzgará con vara de hierro. Y que horrendo es caer en manos de Dios, en manos del Dios que puede destruir el planeta con solo su palabra, que puede destruir familias sin dejar semilla con el poder de su palabra. Y vemos en el libro de los Reyes y de Crónicas que hubo personas que fueron reyes, pero de Israel, no de Judá, sino de Israel, las otras tribus que quedaron apartadas de Judá. Que los reyes estos se portaron mal, a tal grado de que Dios no permitió que tuvieran descendencia alguna. Los cortó de tajo esas semillas de la tierra por portarse mal, de tajo, por caer en la idolatría, por hacer abominación. Dios les quitó todo, no les dejó descendencia. Es castigo divino, es juicio de Dios. Vamos a ir a Salmos 9. Salmos 2, 9. Amén. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En Apocalipsis 12:15, Nuevo Testamento, 12:5, perdón. Amén. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando hablas de una vara de hierro, ya ven que las varas normalmente son blanditas, se doblan poquito, amortiguan el golpe, aunque no dejan de doler y cortar. Pero cuando estás hablando de vara de hierro, es que te imaginas algo duro, un varillazo, algo similar, algo que no se rompe, algo que no permite la desviación o la desobediencia, una plena autoridad. Entonces nosotros no debemos, la palabra que Dios me da en este día es de que no debemos nosotros de desarmarnos a nosotros mismos yendo en pos del pecado. Dios nos da una armadura y tenemos que aprender a usarla, porque cuando nosotros no tenemos bien, ¿cómo se llama el casco, el yelmo de la salvación? Cuando nosotros no tenemos bien puesto el yelmo, aunque tengamos todo el cuerpo cubierto, si nosotros no tenemos bien puestos el casco de la salvación, ahí es donde Satanás nos puede inyectar falsas doctrinas y creencias. Ahí es donde Satanás nos puede atacar. De nada nos sirve tener puesta la coraza, las sandalias, el calzado. De nada nos sirve si le pega la cabeza y Satanás hace que nos aventemos un barranco. Acá arriba está la lucha. Por eso dice Pablo que tenemos que ir creciendo conforme nuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios en nuestra forma de pensar y no dejarnos engañar del enemigo. ¿Cuál es el punto? Que no nos confiemos. ¿Cuál es el punto de hoy? Que si nosotros no pensamos bien las cosas y nos estamos dando libertad deliberadamente para pecar hoy, que al cabo Dios comprende y mañana me perdona, un día puede que usted no amanezca ese mañana. Cuando uno se drogaba, cuando uno tomaba,
Hay veces que uno perdía la mente, alcoholizado, drogado, y no recapacitaba uno hasta el día siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que bien pudo usted haber muerto durante la noche y se fue en pecado. Y cuando Dios ya no le va a dar oportunidad a una persona de arrepentirse, así lo hace. Acaba su vida mientras está en pecado. Ya Dios no permite que se caiga esa venda de los ojos. Como los hijos de Elí. Estuvieron haciendo lo malo. Estuvieron haciendo lo malo en el tabernáculo, allá en los sacrificios que hacían en ofrenda a Jehová. Y dice ahí que ellos no hicieron caso porque Dios ya había decidido terminar con su vida. Dios ya había decidido, y eran hijos de sacerdotes, de un sacerdote supremo, y ellos mismos eran sacerdotes. ¿Qué se puede decir? Que puede ser cristiano, hijo de pastor, pero si usted hace lo malo, Dios puede decidir que usted no se le caiga ya la venda, porque va a decidir quitarle su vida. Es cierto. Tenemos que tener cuidado. La Biblia está llena de historias peligrosas que nosotros debemos observar para no caer en tal pecado, porque los hijos de Elí murieron por desobedientes y porque Dios ya no los dejó que se arrepintieran. Ellos se sintieron seguros. Mi papá es el supremo sacerdote supremo, descendiente de Aarón. Nosotros somos sacerdotes, estamos en la gracia de Dios, somos los meros espiritualmente aquí. Toda la gente nos respeta, nos tiene por bien, nos ponemos las vestiduras santas, nadie nos va a tocar, pero Dios los tocó. Fuego salió de Jehová. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios es amor y fuego consumidor. Los hijos de Elí se toparon con el fuego por desobedientes. Que no nos pase, que no venga Satanás y lo engañe. Peca, que al cabo al rato pides perdón. Peca, que al cabo, cuando ya estés grande, pides perdón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Y debemos de meditarlo. No crean que yo lo que les digo nada más es para tirarlos a ustedes. Es algo que yo también tengo que meditar día a día. Aunque yo esté liderando la congregación, también Dios me puede castigar como a esos sacerdotes. Digo, no te alinees también. O sea, es lo mismo. Porque Dios tiene una misma ley para sus hijos. No tiene excepciones. Así como no tiene excepciones para salvar a nadie, tampoco para castigar a nadie. El que hace lo bueno es perdonado, el que hace lo malo es castigado. Hacemos uso de la gracia. Entonces, con esta mentalidad, con este pensamiento, con esta palabra, pues los invito a que hagamos un acto de contrición, que hagamos un acto donde nosotros mismos nos